cátaros y albigenses. Fernand Niel. Capítulo 2. El maniqueísmo. Los gnósticos. El gnosticismo, del griego gnosis, conocimiento, es un vasto movimiento de ideas que se sitúa en la confluencia de tres corrientes: el zoroastrismo, la filosofía antigua y el cristianismo. Florece sobre todo durante los 3 primeros siglos de nuestra era. Se cuentan no menos de 60 a 80 escuelas gnósticas, pero, en la mayoría de los casos, sus métodos y sus soluciones no diferían sino en detalles. Se desprende de todas ellas una tendencia general consistente, ante todo, en quitar a Dios la responsabilidad de la creación del mundo material, causa inicial del mal. En suma, los gnósticos eran cristianos que recordaban a los filósofos griegos y separaban el mal de la obra de Dios. Entre el mundo inmaterial, sede y reino del Dios del bien, y el mundo sensible, obra de Satanás, colocaban uno o varios mundos intermedios, poblados de semidioses, deones, es decir, de seres que participaban a la vez de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Jesús era uno de ellos. Su gran mérito fue, quizás, oponerse a la escisión entre la filosofía antigua y el cristianismo. Rechazaban total o parcialmente el Antiguo Testamento, y si numerosas sectas imponían a sus miembros el ascetismo más riguroso, otras se entregaban a ritos extraños y, a veces, repugnantes. Parece, en efecto, que en ese vasto aunque inútil esfuerzo del gnosticismo la imaginación tuvo papel más importante que la razón. Fue tarea muy pesada para los padres de la Iglesia desembarazarse de esas muchas sectas, algunas de las cuales se desarrollaron incluso dentro de las comunidades cristianas. Los gnósticos más conocidos fueron Simón el Mago, Basílides, Marción, Carpócrates, Valentín, Bardesano, etc. Manes. A menudo se incluye a Manes entre los gnósticos. Aunque se vincula con ellos en más de un aspecto, aunque se encuentran en él huellas de su enseñanza, los domina de tan alto, aunque solo fuera por su influencia, que sería tan injusto como falso colocarlo en el mismo plano de un Valentino, un Marción o un Bardesano. Manes o Maní nació el 14 de abril de 216, en un burgo del norte de Babilonia. Era hijo de un llamado Patek y su madre se llamaba Maryam. Ambos de origen persa, estaban emparentados, probablemente, con la dinastía de los arsácidas, que reinaba entonces en el Irán. Babilonio de nacimiento, Manes era persa por su ascendencia. Pero la fe de su padre en la religión de Zoroastro no era de las más sólidas. En la época del nacimiento de Manes, Patek buscaba su camino y, llegado a Babilonia, parece haberse adherido a una secta gnóstica, que se vincula a la de los mandeos. Manes fue, pues, educado en un medio gnóstico. A la edad de 12 años habría recibido un primer mensaje divino. Un ángel enviado por el rey del paraíso de las luces le habría dicho: abandona a esos hombres, la secta gnóstica de mandeos. No les perteneces. Estás destinado a corregir las costumbres, pero eres demasiado joven y el tiempo no es aún llegado. 12 años más tarde habría recibido un segundo mensaje: el tiempo es llegado. Hazte conocer y proclama tu doctrina. Hizo un viaje a las Indias, y a su regreso fue a la corte de Shapur, de la dinastía sasánida, que acababa de reemplazar a la de los arsácidas en el trono de Persia. Recibió buena acogida, según parece hizo adeptos entre el séquito del rey y recibió autorización para predicar su fe, tal como lo entendía. Según algunas tradiciones, Shapur se habría convertido a la nueva religión. Una leyenda cuenta que Manes le habría conducido con él al cielo y que ambos habrían permanecido un tiempo suspendidos en el aire. Durante una treintena de años, del 242 al 273, el profeta aprovechó ampliamente la autorización regia, recorriendo el imperio sometido a la vieja religión zoroastriana y reclutando creyentes, cada vez en mayor número. Pero al morir Shapur I, en 273, Manes perdió su principal sostén. Ormuzd, hijo de Shapur, continuó apoyando al apóstol. Desgraciadamente solo reinó un año y fue reemplazado por su hermano Bahram. Este, sometido por entero a los magos zoroastrianos, no toleraba que se predicara en el reino una religión diferente del mazdeísmo.
Los magos obtuvieron sin dificultad la condena de Manes. Hecho prisionero, sujeto a los muros de la prisión por pesadas cadenas, el profeta sucumbió, tras una agonía de 26 días, el 26 de febrero del año 277. Sus restos, recogidos por sus discípulos, fueron sepultados en Ctesifón. El dualismo maniqueo. El maniqueísmo es, sin duda, el más conocido entre todos los sistemas dualistas que se manifestaron después del nacimiento del cristianismo. Descubrimientos sensacionales, como los realizados en Turfán, en el Turquestán chino o en Fayum, en Egipto, han completado las fuentes de muy diverso origen, que se poseían, de modo que hoy es posible reconstruir la doctrina de Manes casi íntegramente, sin verse en la irritante obligación de pasar por las obras de sus adversarios. El profeta declaró ser el sucesor de Buda, de Zoroastro y de Jesús. El último de una serie de profetas, cada uno de los cuales solo había aportado un fragmento de la verdad. Manes, último mensajero de Dios, trae el conocimiento íntegro, completo, y ese conocimiento se basa en un cuerpo de escrituras redactadas por él. Pero el maniqueísmo no es solamente una síntesis o un sincretismo de las religiones budistas, macdea y cristiana, que rechaza lo que parece falso en una u otra y acepta lo que parece bueno. Es también una gnosis, porque en el conocimiento reside la salvación y porque se trata de resolver el gran problema de la amalgama de una parcela de materia divina, el alma, con el cuerpo, producto del mundo terrestre, causa inicial, a su vez, del mal y obra del demonio. Además, como entre los gnósticos, veremos aparecer esos mitos complicados y extraños, que parecen tan extravagantes a una mentalidad moderna. En ese aspecto, Manes se nos presenta realmente como un gnóstico. Desde un principio hay dualidad absoluta de dos principios no engendrados y equivalentes: el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Dios y la materia. Aunque se trate de dos principios, se piensa inmediatamente en dos divinidades distintas, puesto que ningún Dios se superpone a esas dos entidades. El término dualismo tomaría entonces su sentido propio y, al parecer, debería aplicarse a esa concepción, aun con la idea peyorativa que encierra. Pero aparentemente, los maniqueos eludieron con elegancia la dificultad. En efecto, se sabe que San Agustín fue, durante largo tiempo, maniqueo. Luego abandonó la secta y compuso algunas obras destinadas a combatir el maniqueísmo. En uno de esos escritos titulados Contra Faustum, Fausto de Milevo, un maniqueo adversario de San Agustín, coloca el siguiente diálogo: ¿Creéis que hay dos dioses o solo uno? Le pregunta a Fausto. Y este responde: hay absolutamente solo uno. ¿Por qué, entonces, aseguráis que hay dos? Jamás, afirma Fausto, se nos ha oído decir dos dioses. ¿En qué fundáis vuestras sospechas? Afirmáis la existencia de dos principios, uno del bien, otro del mal. Es verdad que reconocimos dos principios, pero solo a uno de ellos llamamos Dios. Llamamos al otro, y leo la materia, o, como se dice más comúnmente, el demonio. Ahora bien, si pretendéis que eso es establecer dos dioses, pretenderéis también que un médico que trata de la salud y la enfermedad, establece que hay dos saludes. O que un filósofo que discurre sobre el bien y el mal, la abundancia y la pobreza, sostiene que hay dos bienes y dos abundancias. Nos permitimos añadir las reflexiones siguientes, que servirán de comentario a este diálogo. Se desprende de este pasaje que el mal, la materia, el demonio, expresan en el maniqueísmo la negación opuesta a la afirmación. El no ser concebido en abstracto fuera del ser, pero al que no se le atribuye realidad alguna. Parece, pues, que cuando se acusa a los maniqueos de creer en dos dioses, quienes carecen de inteligencia son sus adversarios y no los mismos maniqueos. Frank, Diccionario de Ciencias Filosóficas, artículo Maniqueísmo. El mito maniqueo. Definida así la relación entre ambos principios, puede concebirse los situados en dos regiones separadas, el bien al norte, o en las alturas, el mal al sur, o abajo. En las alturas reina el Padre de la grandeza, el Rey del paraíso de las luces. Abajo, el príncipe de las tinieblas. En torno de ellos gravitan los eones bajo las órdenes de los arcontes.
El reino de las tinieblas es el mundo de los demonios, que se agitan continuamente en desordenado movimiento, durante el cual se matan unos a otros, se devoran y renacen sin cesar. En esa agitación tumultuosa, y en el momento que inaugura los tiempos, el príncipe de las tinieblas tiene bruscamente una visión del mundo de la luz y le invade el deseo de conquistar ese mundo desconocido y maravilloso. Lanza entonces sus demonios al asalto del reino de la luz. Sorprendido por el ataque, el Padre de la Grandeza crea, por emanación, una primera forma, la Madre de la Vida, que crea, a su vez, del mismo modo, el primer hombre, el Ormuz de Zoroastro. Este tiene como aliados a los 5 elementos, aire, viento, luz, agua y fuego. Trata de rechazar el asalto de los demonios, pero, derrotado, se hunde en las tinieblas con los 5 elementos. Esta fase del mito explica por qué una parte de la naturaleza divina se encuentra aprisionada en la materia. El primer hombre dirige entonces una plegaria, 7 veces repetida, a Dios, implorando que lo ponga en libertad. El rey del paraíso de las luces engendra por emanación o evoca varias creaciones, la última de las cuales, el espíritu viviente, desciende acompañado por la madre de la vida hasta el primer hombre, prisionero en las tinieblas, y le tiende la mano para liberarlo. Ese será el apretón de manos simbólico de los elegidos maniqueos. Libre por fin, el primer hombre es elevado hacia Dios, pero ha dejado los 5 elementos, su armadura, su alma, si se quiere, en el reino de los demonios. La amalgama con la materia ha mancillado esa sustancia luminosa. Para no quitarle toda esperanza de salvación, Dios organizará definitivamente el mundo. El mito maniqueo se hace aquí extremadamente complicado, como consecuencia de la entrada en escena de numerosas emanaciones nuevas. Nos contentaremos con resumirlo. La materia mezclada con sustancia divina se divide. La parte no mancillada por las tinieblas formará el sol y la luna. Eso explica por qué los maniqueos consideraban que esos astros participaban de la naturaleza divina y la especie de culto que les profesaban, en especial al sol. Otra parte, mancillada a medias, compondrá las estrellas. Por fin, la tercera parte, enteramente contaminada, formará las plantas y los animales. A modo de castigo, los cuerpos de los demonios, su piel, su carne, sus huesos, incluso sus excrementos, compondrán las montañas, la tierra, las aguas. Ante la amenaza que pesa sobre ellos de verse privados de todo rastro de sustancia luminosa, concentran toda la que les queda en 2 seres. 2 de los principales demonios se unen y engendran a Adán y Eva. Tal es el origen del hombre, heredero de un deseo que lo lleva a acoplarse y a reproducirse a su vez. El alma del hombre permanece tan estrechamente sometida a la materia que no tiene ya conciencia de su origen divino. Su estado natural es la ignorancia, el conocimiento está fuera de su alcance. Pero, así como el primer hombre había sido salvado, el hombre creado por los demonios lo será también, o por lo menos se le ofrecerá una posibilidad de liberación. Los enviados de Dios, identificados como Ormuz, el Jesús trascendente de los maniqueos, llamado por ellos Jesús el Luminoso, le aportarán ese conocimiento que en el pensamiento de Manes equivale a la salvación. El resto del mito desarrolla el devenir del mundo, la historia de la humanidad, el movimiento de los astros, la germinación de las plantas, las especies animales, etc. Se cierra con una visión apocalíptica que señala, como en el mazdeísmo, la victoria definitiva del Dios de la luz sobre el mundo material, aniquilado en un gigantesco incendio. Bajo esas formas míticas que nos parecen tan extrañas y a veces inútilmente complicadas, la teología maniquea debió sin duda agradar a las imaginaciones orientales, amantes de lo maravilloso. La moral maniquea. En primer lugar, el hombre debe adquirir conciencia de su doble naturaleza y esforzarse por realizar la escisión en este mundo, por medio de un desprendimiento progresivo y tan total como sea posible de sus harapos. Es decir, que el primer deber del maniqueo consistirá en practicar un ascetismo llevado al máximo. El ideal sería, evidentemente, anonadar lo antes posible la envoltura corporal, pero Manes, que sepamos, jamás alentó el suicidio, a ejemplo de los marcionitas.
Si el creyente logra desprenderse así de la sujeción del mundo exterior y observa los mandamientos, su alma, después de la muerte, ascenderá triunfalmente y alcanzará el reino de la luz, el nirvana. Esa salvación se logra principalmente por una especie de iluminación interior que permite al hombre convencerse de su doble naturaleza. Es una gnosis extraída de una enseñanza de Manes. Pero el demonio no ha creado únicamente el cuerpo del hombre. El mundo exterior es también obra suya y todo tributo pagado a este mundo, bajo cualquier forma que adopte, es un tributo pagado al dios del mal. Es necesario, pues, abstenerse de toda obra destinada a modificar o mejorar el imperio de la materia, es decir, entre otras no procrear, edificar, sembrar, cosechar, criar animales domésticos, etc. La moral maniquea había podido conducir muy lejos. Llevada a sus límites extremos hubiera tendido a la extinción de la especie humana. Aunque esa haya sido, sin duda, la secreta esperanza de los maniqueos, supieron tener en cuenta las realidades y, una vez más, la dificultad fue eludida. Como entre los marcionitas, los adeptos se dividían en dos categorías, por un lado, los puros, los elegidos, por el otro los oyentes, los simples creyentes. Únicamente los primeros se sometían a un ascetismo riguroso. Los creyentes vivían como todo el mundo, se casaban, cultivaban la tierra, edificaban y tenían el deber de subvenir a todo lo necesario para la subsistencia de los elegidos. De tal manera, estos tenían la posibilidad de no pecar. Digamos, en descargo de los elegidos maniqueos, que no parecen haber solicitado esa ayuda, ni haberla hecho obligatoria para los creyentes, quienes parecen, a su vez, haber aceptado sin ninguna dificultad esa moral un poco particular. Naturalmente, solo los puros podían abrigar la esperanza de que su alma alcanzaría el reino de la luz después de su muerte. En virtud del dogma de las vidas sucesivas, aceptado por Manes, los demás eran condenados a renacer en el cuerpo de un hombre, o en el de un animal, según su grado de culpabilidad. Los más favorecidos, los que habían vivido conforme a la ley maniquea, renacían en el cuerpo de un elegido. Porque la vida terrestre era considerada por los maniqueos como un castigo. La tierra era el infierno, otra idea pitagórica. Los mandamientos a los que debían obedecer los oyentes eran 10 y se reducían a preceptos simples: no mentir, no matar, no cometer adulterio, no ser avaro, no entregarse a la idolatría, etc. El rito maniqueo. En una religión tan espiritualista se comprenderá que los ritos y el culto exterior hayan sido reducidos estrictamente al mínimo. La religión maniquea no parece haber tenido sacramentos, por lo menos tal como los entiende el cristianismo. El solo rito asimilable a un sacramento sería la imposición de manos, que se practicaba en diversas circunstancias, por ejemplo, cuando un creyente entraba en la categoría de elegido. Era el gesto ritual por el que se transmitía el espíritu. Volveremos a encontrarlo entre los cátaros. En total, el culto maniqueo parece haberse reducido a plegarias, a algunos cánticos y a ayunos frecuentes y prolongados. Todo lo demás consistía en predicar, explicar la doctrina y reclutar así la mayor cantidad posible de adeptos. Las oraciones diarias eran 7 para los elegidos y 4 para los oyentes. Las 7 plegarias de los elegidos recordaban las del primer hombre cuando, prisionero de los demonios, imploró el auxilio de Dios. Los ayunos eran obligatorios para los elegidos los domingos y los lunes. Los creyentes ayunaban solamente el domingo, y ese día debían abstenerse de todo comercio sexual. En ciertas circunstancias, sobre todo cuando se aproximaban ciertas fiestas, se imponían a los elegidos ayunos rigurosos y prolongados que duraban hasta un mes en ciertas ocasiones. Añadamos aún algunos gestos simbólicos, como el apretón de manos, de que ya hemos hablado. Existían, por fin, las confesiones públicas de los oyentes a los elegidos todos los lunes, de los elegidos entre sí, también todos los lunes, y la confesión general de la comunidad con ocasión de la fiesta de la Verna. No estamos bien informados sobre las fiestas maniqueas. La que mejor se conoce es la que acabamos de citar. Verna significa cátedra, estrado.
Es la cátedra desde lo alto de la cual Manes difundía su enseñanza. Se celebraba la ceremonia ante un alto estrado, en el cual permanecía el profeta tras haber descendido allí, según se creía. Cantos y plegarias acompañaban la solemnidad, que conmemoraba también la pasión de Manes y su ascensión al reino de la luz. La verna se celebraba en el mes de marzo y correspondía a la Pascua cristiana. Creemos que se realizaba el día del equinoccio de primavera. ¿Tuvieron templos los maniqueos? Es difícil responder a esta pregunta. En nuestra opinión, la dificultad proviene del hecho de que la iglesia maniquea tuvo una existencia agitada, inestable, a menudo clandestina y que no se prestaba, por tanto, a la erección de monumentos costosos y de morosa construcción. Casi siempre, a los períodos de calma sucedieron bárbaras persecuciones y es probable que la destrucción de los templos, cuando los hubo, siguiera a la de los mismos maniqueos. Sea como fuere, San Agustín dijo que tenían lugares de reunión y templos, y dos edictos imperiales, fechados en 768 y 771, los autorizaron a construir templos en China. Ningún monumento de inspiración maniquea ha sido descubierto y estudiado, que sepamos. Nada sabemos, pues, sobre la disposición de esos monumentos, pero puede suponerse que debían ser de construcción muy simple, casi desprovistos de toda ornamentación. El plan no escondía, sin duda, la posibilidad de señalar las principales posiciones solares. Se sabe, en efecto, que los astros y principalmente el Sol, desempeñaban un papel primordial en el simbolismo maniqueo. El Sol y la Luna, ya se ha visto, se consideraban de substancia divina, no contaminada por los demonios. Independientemente de su lugar en el mito, el astro del día continuaba siendo el símbolo de la luz espiritual y ocupaba, aproximadamente, el mismo lugar que la cruz en la religión cristiana. Las plegarias se recitaban siempre frente al sol, y Manes lo toma como testigo de la injusticia cometida con él cuando se le encadena por orden de Bahram. Por lo demás, la acusación de ser adoradores del sol, frecuentemente lanzada contra los maniqueos, es demasiado conocida para que sea necesario insistir sobre ese punto. El castillo de Montsegur, en los Pirineos aragoneses, fue, si no un templo maniqueo propiamente dicho, por lo menos una construcción asimilable, en cierta medida, a ese tipo de monumentos. Expresión del maniqueísmo. Desde mediados del siglo I, es decir, aún en vida de su fundador, se encuentra el maniqueísmo en Palestina, en Egipto y en Roma. Durante el siglo siguiente invadió el África del Norte, donde logró un adepto notable en la persona de San Agustín. Contaminó también Asia Menor, Iliria e Italia, y alcanzó a Galia y España. Pero, como si se hubiera querido demostrar que acertaban los maniqueos al decir que este mundo era obra del demonio, se suscitaron contra ellos y en todas partes las más feroces persecuciones. Verdad es que la doctrina de Manes continuaba siendo el enemigo más temible de todas las otras religiones, en particular del cristianismo. En 297, Diocleciano iniciaba la represión. En 372, Valentiniano prohibía las reuniones de los maniqueos y, en 382 y 389, Teodosio el Grande acusaba de infamia a los adeptos de Manes y lanzaba contra ellos la pena de muerte. No se terminaría de citar todas las leyes y los castigos promulgados contra ellos en los distintos países en los que chocaban con las religiones establecidas. Por lo demás, la represión había comenzado con la muerte de Manes, represión tan terrible que no es posible dejar de preguntarse cómo pudo el maniqueísmo sobrevivir. Había de tener también una prodigiosa extensión en China y Asia Central, donde se mantuvo, a veces como religión oficial, hasta el siglo XIII. Las invasiones de Gengis Khan le asestaron un golpe fatal. Ninguna secta gnóstica había tenido, ni mucho menos, tan amplia expansión. Tal como ha escrito M. Puech, a semejanza de su fundador que es la historia del maniqueísmo, sino una serie de triunfos momentáneos pronto devorados, en todo tiempo y lugar, por la persecución y las matanzas. Luz y tinieblas. Parece que el destino dramático de Maní y de su religión se haya desenvuelto según el modo y el ritmo que, en el mito de la secta, rigen la formación y el desarrollo del universo.
derrota de la luz, mezcla tenaz del bien y del mal, moroso y a menudo precario desprendimiento de la claridad y de la verdad. Por extraña coincidencia, esas palabras podrán aplicarse a todas las sectas derivadas del maniqueísmo. Se creería que, a semejanza de los seres vivos, la doctrina de Manes tuvo la facultad de transmitir a sus descendientes cierta herencia que los destinaba a nacer, sufrir y morir,